Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el combate de David con Goliat, los versículos que van del 38 al 54. Aquí nos encontramos ya confrontando ciertamente en los versículos 46, ¿verdad? Hoy mismo, dice, el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda la asamblea, esto es lo elemental y lo fundamental para el día de hoy que estamos subrayando nosotros, reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Estamos hasta el versículo 47. A través de este autor sagrado. A través de este libro, de este libro político, porque esta es una política, polis, lo referente a la polis, lo referente a el cómo gobernar, el cómo hacer, el cómo presentar verdaderamente entonces un camino de liberación, un camino de buen gobierno, en síntesis. Ñandecoyeicuana lleva que la monarquía, que es la tercera de las tres promesas que encontramos en toda la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos tres grandes promesas que luego lleva cada uno de los libros, cada uno de los autores, como una historia de salvación que se nos presenta hasta concluir con el libro del Apocalipsis, el libro 73, ¿verdad? Que termina y que concluye justamente cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, vean de Ponana que estas tres promesas, primero, el hecho de la tierra, el segundo, el de la descendencia, es decir, el pueblo elegido, este pueblo elegido que es llamado por Dios para que pueda ayudar a sacar el pecado que el hombre mismo introdujo en medio de su sociedad. Porque cuando decía Saúl vistió a David con su propia indumentaria, atención, frente al enemigo, frente a Goliat. Vamos a continuar siempre con nuestra indumentaria. ¿Será que vamos a seguir siempre con una indumentaria de corrupción? Porque estamos haciendo, vamos a sacar, año más,
yo que tengo conciencia de que supuestamente hubo un golpe de Estado, no sé si realmente hubo un golpe de Estado entonces, o el Estado fue golpeado cada vez más, ¿verdad? Entonces, 1989, allí va. Ciertamente no se alaba lo anterior, pero tampoco yo alabaría tanto lo posterior también, ¿verdad? Porque hace esta vez la inmunda vea con... Entonces, todas estas cosas nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace reflexionar un poco, porque la religión, religarse a lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre es buscar, saber, entender. O si no, queremos seguir vestidos con nuestras propias indumentarias. O por ahí puede ser que yo no tenía esa indumentaria, pero ahora Goliat me ofrece también su indumentaria. O si no, de cierta manera también Saúl me ofrece su indumentaria, pero sabemos que esa indumentaria de Saúl tampoco va a poder vencer al Goliat. O tantea, o moí, yejea, lleva David, pero enseguida, no. Con esto no voy a poder. Entonces él se saca enseguida. No puedo yo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. No. Upeagina la patriota, upeagina la estadista, y entonces se quita enseguida. David se las quitó. Esa frase es esencial, fundamental, y es como para poner en la lápida de un presidente de la República, en todo caso, o de un ministro, o de alguien que algún día soñamos tener en nuestro país. Amoínesela y lápidare Amoíne bebé. Y él se las quitó, es decir, se quitó de encima esa camiseta de corrupción. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Asunción. Estamos con Pedro Krikovich. Él es colaborador de Radio Cáritas y docente en la Universidad Católica. Trabajó de cerca con el Monseñor Cuquejo. Decime, Pedro, para vos, ¿cuál es el legado más importante que deja el Monseñor para la Iglesia paraguaya? Voy a hablar de su legado aquí ante sus restos mortales. Y esa palabra restos mortales, yo sé que él una vez había hablado en una homilía que es el alma es para la vida eterna. Y ante estos restos mortales que han luchado en esta vida temporal, ¿cómo no recordarle con tanto afecto? Y yo sé que el querido padre Víctor Cabañas, a quien envío un saludo, me va a comprender porque hemos vivido esos años 90, hemos sentido un poquito antes esa paternidad de Monseñor Pastor Cuquejo en todos los proyectos que surgían. Me acuerdo en aquel entonces con el querido padre Víctor, que creo que era seminarista inclusive, o luego era un joven sacerdote. Entenderás, querido padre, de qué estoy hablando y querida audiencia. Esa paternidad con los sacerdotes, con los comunicadores. Él amaba los proyectos, era un hombre de mucha ejecutividad. Por ejemplo, ahí está el proyecto de la asociación, lo hacemos. Ahí está el proyecto para Radio Cáritas, lo hacemos. Y tenía sus contactos internacionales que con su sabiduría práctica, él lo vivía. Por eso sé, el padre Víctor, de qué estarás hablando. Le veo al padre también así con esta realidad tan bella que es este canal. Y por ello, yo ahora me encomiendo a él por su intercesión, porque creo en la comunión de los santos, y fue un hombre que vivió esta santidad de la ejecutividad, del trabajo bien hecho, era bien concreto en todo lo que hacía. Por ello comienzo resaltando eso para hablar de los años posteriores. Imagínense para un hombre con ese ímpetu llegar el momento de la cruz, que quizás a muchos nos va a tocar,
así, ¿verdad? Como recordaba alguien también, o como fue para Juan Pablo II, pero quiero resaltar ese aspecto, toda esa ejecutividad, él tenía, diríamos, ese bullir de la vida. Llega un momento de su silencio, tenía que estar quieto, apenas podía moverse, los dolores se le manifestaron antes en cada paso que daba, porque era una enfermedad que se manifiesta en las terminaciones nerviosas. Así empezó para él. Imagínense el momento de la cruz, por eso tiene mayor mérito, mayor valor esa santidad ofrecida al Señor, ese dolor ofrecido cuando llega el momento de la cruz. Por eso voy un poquito a esos dos aspectos de su vida. El aspecto del ímpetu, siendo él primeramente obispo auxiliar de Asunción, luego administrador apostólico también en Ciudad del Este, en Cacupé, obispo castrense y luego arzobispo emérito de Asunción. Quiero resaltar un aspecto también que él vivió, el tema del perdón. No quiero particularizar qué momento fue, pero hubo un momento difícil, que recibió algunos ataques. Su respuesta de él fue breve y fue concreta. Es mi hermano, rezo por él, estamos en paz. Un alma que perdona, que da la otra mejilla. A veces en momentos así tristes uno no quiere resaltar tanto, pero en este momento particular quisiera hacerlo porque es un testimonio de su santidad, de lo que significa vivir con el perdón. Y finalmente, ya que estamos en el mundo de la comunicación, yo creo que él es como uno de nuestros protectores. Él amó el mundo de la comunicación, tenía espacios televisivos de reflexión, espacios radiales, nos queda su voz. Hay un material inclusive que quisiera compartir con el Padre Víctor y con todo el canal de cerca de 1 hora de entrevistas que yo le había hecho también para un momento así, como que él con toda gentileza, él siempre estaba disponible para los medios. Y finalmente mirar este testimonio de amor a la iglesia y de paternidad, de ejecutividad, cada uno sabe el talento que Dios le haya dado, el vivir a fondo los talentos que el Señor nos da. Y por último, en los momentos de cruz, de dolor, el decir, como decía Chiquitunga, todo te ofrezco, Señor. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que sí, estuvimos compartiendo con toda la teleaudiencia estas reflexiones, estas anécdotas que tiene la gente con él, y nos damos cuenta que era un excelente ser humano. Su calidad humana trascendía no solo su labor pastoral, sino también su labor personal como amigo y como sacerdote. Muchísimas gracias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no la resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma
mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Oh, 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 cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Oh, 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 cuánto me amas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte, pero hoy estamos concluyendo una partecita, ¿verdad? Una primera parte de esta narración del combate de David con Goliat. Es toda una preparación todavía. Ina venía a confrontar a ver yo seara muy guayna o mañana y cuello yo o yo cuá y cuello hoina.
quién es este que viene, cómo viene preparado. A este mañana psicológicamente lleva. Este tipo viene simplemente con sus indumentarias. Este tipo viene simplemente con lo suyo. Este tipo viene simplemente para mostrarse la chevalea. Entonces lo yucata. A mombota, ya, vape a mombota, ya. Y a las aves del cielo, etcétera, etcétera. Ven aquí, daré tu carne a los pájaros del cielo y a las aves del campo. Ahí yo Goliat. David también le va a refutar todo eso. Está muy bien, ellos. Dere Yuhina se lleva armado de espada, de lanza y jabalina. O sea, dere con la bomba atómica de Pobre, lleva. Pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Qué bueno que es esto, queridos amigos, y esto es lo que nos está presentando, ¿verdad? Porque nos está diciendo directamente aquí, Apeala Yasura ya se añade este día y lleva nuestro curso bíblico. Toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza. A eso queríamos llegar, ¿verdad? Porque toda esa preparación y toda esa confrontación que nos fue mostrando, este diálogo, este ping-pong, primero era con Saúl, porque Saúl le quiere también preparar a David con sus indumentarias. Pero David enseguida se da cuenta y dice, no, aquí hay gato encerrado, y entonces dicen, no, pesa peando y como hay. Con estas indumentarias nosotros simplemente humanas no vamos a poder hacer nada. Y por eso dice, y David se las quitó. David se las quitó. No continúa. No voy a continuar con esto. Porque cuando hay luego tomó, y aquí comienza esa segunda partecita, ¿se acuerdan? Que ya hemos hablado bastante. Él entonces se confronta consigo mismo y dice, bueno, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta existencial de cada uno de nosotros. Contra el mal. A batalla. Contra este Goliat que se me está presentando aquí. Entonces, él ciertamente que elige en el torrente 5 piedras bien lisas. Todo esto también, recuerden, hay muchas expresiones aquí, incluso numéricas, 5. ¿Se acuerdan que el número 5 en la Biblia significa la misma generosidad? Entonces aquí nos envalentonamos con la generosidad. Nos ponemos ante una necesidad de quién, del pueblo, de la gente, del que necesita. Ya esa cualle, pocoñan dereje. A operar el año entonces con engañar bueno ya entonces elegir 5 piedras bien lisas, es decir, dentro de la honestidad, la piedra, la fortaleza, la roca, ¿verdad? Con ambas pero que entra dentro de una generosidad. A operar se ata con estos valores y principios. Y además la piedra que significa eternidad. Ustedes saben que eso significa eternidad. La piedra perdura, ¿verdad? Y así entonces puede confrontarse con lo que está viniendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor todos los días que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. En el camino, ¿cierto? Para eso la Biblia, la palabra de Dios, nos habla. Y hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, ya leías hoy en el capítulo 4 del 13 al 18. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo. Queridos amigos, qué lindo. Aquí entonces San Pablo nos está hablando sobre la esperanza de la resurrección. ¿Por qué? Porque resurrexit en latín significa cielos nuevos, tierra nueva, resurrexit, resurrección. Salir de la muerte, salir del sepulcro, salir de una situación de corrupción y ponernos entonces en el camino de la justicia, en el camino de la honestidad, en el camino del trabajo, en el camino de la preocupación, de la caridad por los hermanos. Esa siempre fue la gran novedad, queridos amigos, del cristianismo. Ustedes saben, y esto nos hace pensar mucho, cuando el cristianismo comenzó a ser religión del Imperio Romano, justamente con Constantino 313, ¿verdad? Con el famoso Edicto de Milán. ¿Saben por qué Constantino lo puso al cristianismo, ¿verdad?, como religión del imperio? Porque es la única religión, la palabra de Dios, que se centra en la preocupación de lo social. Se preocupa de que cada uno sea honesto, cada uno busque el bien de los demás. No es una preocupación personal. Yo, y para beber llevan, no. Sino que es sobre todo desde Cristo, desde la presencia de un Dios que tenemos en nuestro corazón. Y esto es lo esencial y lo fundamental. La sociedad, nuestros hermanos, nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra comunidad, sobre nuestra sociedad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jornada de sanación y liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira.
yo hacía sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo que tenemos aquí, ¿verdad? Es el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y llegamos al versículo que nos interesa: toda esta asamblea reconocerá. Queremos llegar a esto verdaderamente porque el autor sagrado nos está queriendo enseñar. Recordemos que la Biblia de por sí es un libro pedagógico. Estilo protestante, secta o mía, lleva que la Biblia como que cae del cielo, que la Biblia te responde a esto, a aquello, como algo mágico, lleva por qué dice la Biblia. No. De ella esa morágina, y justamente esta expresión es demasiado importante porque nos está hablando de un camino pedagógico y sobre todo de un proceso, porque la conversión no es simplemente del momento. La conversión se tiene que notar en el día a día. Si el año convertido este día, bueno, pero ya con buenos a pesar ya es así. Entonces esa es la conversión y ese es un proceso. Y ahí entra la perseverancia, ¿verdad? Y tampoco la conversión es encontrar nuevas situaciones que simplemente homogendarse la situación. Hay, por ejemplo, esas sectas o lo que sea, sobre todo con los protestantes y eso. Entonces, de matrimonio, de amor, etcétera, etcétera, enmendar 3, 4 veces. Sí, Dios es misericordioso, Dios te quiere mucho. Entonces, este día de cambiar pea, con la camisa ya de cambiar, lleva. A pesar ya por las cosas. Eso, queridos amigos, no es conversión. Eso no es conversión. Eso es cambio de camiseta o cambio de no sé qué cosa. Lleva. Bueno, pero entonces, aquí, cuando justamente en el versículo 47 te está diciendo, toda la asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, sin espada ni lanza. Entonces aquí estamos dando un paso mucho más importante, ¿verdad? Que también sabemos muy bien que esto es lo que encontramos después principalmente acentuado, subrayado por Jesús, ¿verdad? Pero eso ya estamos entrando en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Esa es una expresión que todos tenemos que aprender, porque no vamos a entender jamás el Nuevo Testamento si es que no entendemos el Antiguo Testamento. Jamás vamos a entender el cumplimiento de la palabra de Dios y de la promesa del Señor. O sea, quiere dominar el Antiguo Testamento. A ver, Antiguo Testamento, a ver, Nuevo Testamento, cumplía, oye, Eva, que oye, prometía, a ver en el Antiguo Testamento. Bueno, y eso es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 47, directamente. Toda la asamblea reconocerá. Reconocer, conocer nuevamente, dice la reconocerá. Hoy cuayeta, hoy queta, lleva peña, hoy cuata, va el hoy cuata, va eva peña de yara la iba y cueñande, hago anga, lleva asira, moñe peña de, ñande, ñamañaina, ya esaina, hañañe, pues no lleva, ñañona y no es. Upéjina dice, la reconocerá. Volver a mirar, volver a entender, volver a reconocer esa promesa. Porque ahora yo, desde esta situación que estoy viviendo, ahora mando a lleva. Entonces, se mando a llegar a hendu llega ñañamindu ueseina. A upea coñan de yara y mago oiseina. Ni por una vez acá, taina coñan hendu seina y cuasein baebe. Vuelvo a reconocer, conozco nuevamente eso que el Señor me había prometido o había prometido a su pueblo. Y entonces ¿viste? ¿Quién es la que va a reconocer? Toda la asamblea. Queridos amigos, tenemos un camino demasiado grande entonces nosotros como comunidad, porque ñande y cuacana a toda la comunidad, hacer que reconozca que solamente la fuerza y la gracia de Dios es la que nos puede brindar eso que nosotros le llamamos salvación. A salvación, pues no, una felicidad, realización, dignificación, plenitud de la vida del hombre de la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los largos y recurrentes episodios de éxtasis, su rostro luminoso mientras oraba, las extrañas levitaciones en la iglesia y la aparición de los estigmas que sin heridas físicas eran sutilmente visibles sobre la piel y dolorosos en extremo, mantenían sospechosamente pensativas a sus compañeras terciarias dominicas, quienes, decididas a ponerle coto a esta situación, denunciaron a la hermana Catalina Matei ante la Inquisición, tribunal que ni corto ni perezoso tomó cartas en el asunto con prontitud y para el efecto nombró una comisión que le hizo un seguimiento escrupuloso sin encontrar tacha en sus actuaciones y luego de varios meses la sometió a un pertinaz y extenuante interrogatorio del que salió airosa, y los inquisidores, admirados de la profunda sencillez de las respuestas de esa humilde campesina analfabeta, la absolvieron. No obstante, la hostilidad de sus compañeras no cesó y Catalina tuvo que refugiarse en el silencio, la oración, el ayuno y la contemplación y sobrevivir varios meses a pan y agua y con la comunión que recibía 3 veces a la semana. Catalina Matei nació en el pueblo piamontés de Racconi en 1486 en el seno de una familia extremadamente pobre que malvivía en una ramada y por eso, expuesta a los vientos y a la intemperie, creció con una salud muy delicada, que no fue obstáculo para que, aparte de las faenas agrícolas y los oficios de la casa que le tocó desempeñar desde muy pequeña, se dedicara con inusitada devoción a la oración, al ayuno, a la contemplación en la soledad del campo, lo que templó su fe y le confirió una entrañable confianza y amor por la Santísima Virgen, el Niño Dios, y una admirable vocación por la vida religiosa. Y aunque dada su condición económica veía muy lejana esa posibilidad, hizo votos de castidad, pobreza, silencio y llevaba una vida conventual de rigurosa austeridad en su propia casa, de la que solo salía, eventualmente, para auxiliar a los más pobres que ella. A los 28 años fue admitida en la orden de las terciarias dominicas, que no son de clausura, y continuó su ruda vida de desapego e intensificó sus jornadas de oración, de ayuno, de mortificación corporal. Después de muchos años de perfecta comunión con Dios, aparecieron las huellas de los estigmas en su cuerpo, el don de la ubicuidad mediante el cual ella era vista en varios sitios al mismo tiempo, auxiliando a los enfermos, y los constantes episodios de éxtasis y levitación que la condujeron ante la Inquisición. Luego de ser absuelta y de soportar durante meses el acoso de quienes la habían denunciado, optó por retirarse a la población de Caramagna, en donde la fama de su santidad se extendió, y todos buscaban su consuelo, su consejo y la salud que regularmente obtenían de sus oraciones. Tras una larga y penosa enfermedad que afrontó con alegría y sin que nadie se enterara, la sorprendió la muerte a solas, como siempre quiso vivir, el 4 de septiembre de 1547. Fue beatificada por el Papa Pío VII en 1808. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a la beata Catalina Matei que nos enseñe a perdonar y a afrontar con entereza y humildad los ataques de nuestros enemigos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en Ñamindu Gatú, capítulo 17, primer libro de Samuel, versículo 47 principalmente. Y sabrá toda esta congregación, sabrá toda esta asamblea. Entero estea Ñandeyara. Vayan por el mundo, anuncien a todo el mundo, ¿verdad? Anuncien, entero estea Ñandeyara. Por eso yo le estaba diciendo en el bloque anterior, tu shamba es la de misión. Tu ya huereco vina la ya po van a llevar. A opeañan de ñañe pues humana ñamongu a llevan be catube, ñamindu uponamba, epalo yerureñan de hamba esa pa ya po van. Y así entonces toda esta congregación, ¿verdad? Todo este grupo. En este punto no era suficiente que toda la tierra supiera que hay un Dios en Israel. No era suficiente que sepa simplemente que Dios, ¿verdad? Que Yahvé es el Dios de Israel. Israel necesitaba saber que había un Dios en Israel. Israel verdaderamente necesitaba. Necesitamos darnos cuenta, necesitamos ser tocados. Necesitamos entonces, porque la UP andoy como hay la cambio. Y yo, queridos amigos, discúlpeme que le diga así, ¿verdad? Pero recorriendo, ña reuní pean, ña reuní amor, dirigiendo pearejendu amor, lleva. Estaba en la ñeponande, que esto, que aquello, pero uno se da cuenta que te hablan muy de un sentido muy humano, ¿verdad? Muchas veces ña neshio, pero solamente del sentido también muy humano. Allá pitao, bebé. De un aspecto tal vez muy antropológico, digámosle así, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la humanidad, de la antropología, del antropos, del hombre como tal, ¿verdad? Y entonces tengo una neshioa sobre cuestiones nuestras, pero sin confiar plenamente y darnos cuenta que detrás de todo esto nosotros somos, como dice el Evangelio, después el Evangelio le da ese moñito de oro, ¿verdad? Cuando dice: después de que hayas hecho todo lo que hiciste, entonces, ¿sabes qué tienes que decir? Recuérdate y di lo siguiente: somos inútiles siervos que hicimos lo que teníamos que hacer. Simples, inútiles siervos somos, Señor, en tus manos, que hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, esta frase es simplemente para mirar un poco del aspecto antropológico, es decir, todas estas cualidades, riquezas, que al final de cuentas están aquí en nuestras manos, ¿para qué sirven? Y tendrían que servir, ¿verdad? Para que nosotros podamos ciertamente entregar, hacer, dar, generosamente, ¿verdad? Generosamente tenemos que dar, entregar lo nuestro para que la sociedad, para que toda la asamblea reconozca que el Señor verdaderamente da la victoria. Y más aún hay otro elemento que te completa: sin espada ni lanza. No confiar entonces en seres que no pueden salvar, no confiar en la fuerza de los carros, de los caballos,
de los jinetes, así te dice el Salmo, ¿verdad? No confiar. ¿Por qué? Porque el que da la victoria es Dios verdaderamente. Y esto es interesante porque en los 73 libros que ustedes lean de la Biblia, siempre van a encontrar esta idea como leitmotiv. Leitmotiv dice idea central. Leitmotiv dice upea la caracuina, upeare ya lleulea ese ñañamindo ese hayayu, haya repetir, haya ese. Es entonces el reconocer que verdaderamente el que da la victoria es el Señor. El que da la victoria es Dios y es la comunidad entera la que debe darse cuenta. Porque si la comunidad entera no se da cuenta, quiere decir que vamos a estar siempre cojeando. No vamos a poder siempre hacer un camino de liberación y de salvación. Y nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, y que no entra dentro de ese ritmo, ¿verdad?, de la comunidad. Entonces hace que todo el cuerpo sufra, dice San Pablo. San Pablo también pone una comparación maravillosa, ¿verdad? Dice, así como cuando un miembro de tu cuerpo está enfermo, dice, todos los demás están allí también sufriendo a causa de ese cuerpo. De por ejemplo, la nerainasino, nerainase handere ñañando ahí, la de pirasino amo, de callo lleve así, de diga tu iré guata lo que sea, pean diga tu iré guata lo que sea, ya nandere tia eve y mande ella posee mamba venda y gusto indien ni caramelo na y vende yuruba lleva. Entonces, eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que es toda la comunidad la que tiene que reconocer, quiere decir que tenemos mucho trabajo de evangelización, porque la ñanguajeja, que toda la comunidad reconozca verdaderamente que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que regir a un país, es decir, a las personas. No tenemos que regir solo para un grupito, para nosotros, porque eso te está demostrando un egoísmo total. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.